Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación. En esta ocasión vamos a hablar de algo que a mí me tiene verdaderamente sorprendida. No solo los microorganismos, sino el rumen. Y para ello hemos invitado en esta ocasión a la doctora María Eugenia de la Torre. Ella trabaja en el Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Bienvenida, Maru. Muchas gracias por atender esta invitación y qué bueno que podamos platicar contigo sobre eso que haces. Yo vi tu laboratorio, cómo estás ahí metida en el microscopio y me dio muchísima curiosidad qué es lo que hacen en esos laboratorios, porque ven cosas increíbles que mucha gente a veces no nos enteramos lo importante que es eso que ustedes estudian, como es en tu caso los microorganismos del rumen. Ahorita nos vas a contar qué es eso. Muchas gracias por estar aquí, pero antes de empezar les digo, ¿quién es Maru? Bueno, María Eugenia de la Torre, mejor conocida por mí, nos llamamos Maru y Ceci. Sí. Ella es egresada de la licenciatura en investigación biomédica básica y del programa de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas de la UNAM. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado por casi 25 años. Ha participado en más de 30 congresos, tanto nacionales como internacionales, y es autora de 18 artículos científicos que cuentan con cerca de 200 citas. Se especializa en la caracterización de comunidades microbianas presentes en diferentes ambientes a través del uso de técnicas microbiológicas, bioquímicas, moleculares y metagenómicas. Es un lenguaje muy sofisticado, pero que ahorita nos lo va a aclarar. Pero especialmente todo este mundo de los microorganismos, lo que nos quiso platicar es esto del rumen. Sí. Que en términos coloquiales y de los que andamos a pie, si algunos han comido pancita o menudo, esa es la parte de la res, que es el rumen. Sí. En el caso de la res. Porque hay otros animales que también son rumiantes. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del rumen? Bueno, para entender así qué es el rumen, necesitaríamos hablar primero de qué son los rumiantes. Pero como ya dijiste, bueno, el rumen es una parte del sistema digestivo de estos animales que conocemos como rumiantes. Entonces, si me pasan la primera diapositiva, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos de rumiantes silvestres, en que tenemos, por ejemplo, las jirafas, venados, llamas, vacas. Esos son, digamos, los que ya están como domesticados, pero tenemos incluso búfalos, alces y como camellos y dromedarios, que esos se consideran como pseudo rumiantes. Ahorita les explico por qué. Y por el otro lado tenemos en la siguiente, por favor, a los rumiantes domésticos, que ahí sí tenemos vacas, toros, por ejemplo, los toros de Lidia, ovejas, vacas lecheras, cabras, etcétera, ¿no? Entonces, estos animales, tanto los silvestres como los domésticos, son exclusivamente herbívoros y necesitan una adaptación en su sistema digestivo para poder aprovechar nutrientes de las plantas que no les ofrecerían así como mucha más energía ni nutrientes para poder ganar peso y producir leche. Y eso, bueno, lo utilizan ellos para sí mismos, pero además y para sus crías, pero nosotros lo aprovechamos desde el punto de vista productivo. O sea, necesitamos que los rumiantes domésticos pues
tengan mejor desarrollo de musculatura para que podamos comer la carne y tengan mejor desarrollo, claro, y nos dé proteína a nosotros, y la leche también, que tenga un buen contenido de grasa y de proteína. Ajá. Entonces, estos animales tienen la característica no solamente de su sistema digestivo, esto que les digo, sino que su paladar es muy duro, no tienen incisivos superiores, solo inferiores, y entonces apachurran el alimento que se comen con la lengua contra el paladar, y ahí empieza un proceso de molienda en que se mezcla con saliva, así como cuando nosotros masticamos, y pasa por el esófago, pero a diferencia de nuestro esófago, que solamente tiene una dirección natural hacia abajo, es decir, hacia el estómago, en el caso de los rumiantes, el esófago puede mover el alimento hacia el aparato digestivo o de regreso, y entonces así es que se le llama al proceso de rumia, es decir, se mastica el alimento, pasa por el esófago, llega a este primera cavidad del como estómago de los rumiantes, que es el rumen, y ahí entonces empieza un proceso de molienda, pero todavía no es muy fino, entonces regresa por el esófago hasta la boca, se vuelve a masticar y pasa así varias veces, de manera que el ejemplo que poníamos de rumiar una idea es justamente masticarla y tenerla ahí como dando vueltas hasta que ya uno la procesa. Sí, fíjate, todo el mundo habla mucho de estás rumiando una idea, pero no se pone uno a pensar que tiene que ver con esto del esófago, que pasa y regresa para estar moliendo y sí, transformando en una masa más fina. En una masa más fina, en donde ya se puedan aprovechar, digamos, los componentes del alimento. Ahora, es importante también considerar la producción de saliva. Una vaca así madura, saludable, puede producir hasta 50 litros de saliva al día. Entonces, esta saliva lo que ayuda, bueno, es a hacer este bolo, a hacer que pueda pasar con cierta facilidad hacia el rumen, y le da una característica al bolo en el que mantiene el pH, es decir, la acidez, en un margen más bien neutral, a diferencia de nuestro estómago, que es muy ácido, porque el estómago secreta ácido para degradar la comida. Entonces nosotros tenemos esa diferencia. En el caso del rumen, como están viendo ahorita en la presentación, el rumen es la primera cavidad, que es el número 1, digamos, ahí marcado, en donde cae, digamos, el alimento. La fase más líquida, que está mezclada con la saliva, bueno, pasa más rápido al retículo, que es la siguiente cavidad, estas 4 cavidades que conforman lo que sería el estómago de los rumiantes, y el flujo natural sería, después del retículo, pasa al omaso y luego al abomaso. Y el abomaso, que es el que vemos ahí en la presentación en naranja con el número 4, ustedes ya podrán imaginarse que será la parte que se parece más a nuestro estómago. Y es ahí donde sí ya hay un pH muy ácido y donde ocurre un proceso ya más parecido al nuestro. Pero antes, pues toda la hierba que comieron estos animales, bueno, pues les digo, se muele, va y regresa y se sigue moliendo, y puede quedarse incluso hasta 48 horas en el rumen, en donde hay muchos microorganismos que ayudan a degradar las fibras. Entonces, oye, si podemos una pregunta, el rumen, esta panza del animal es muy grande. Sí. A diferencia del humano. A diferencia del humano, en que el estómago puede tener, si está vacío, un poco más que el tamaño de tu puño, lleno, pues depende cuánto coma uno, ¿no? Digo, puede distenderse mucho, pero en el caso de los rumiantes, ocupa más o menos el 75% de la cavidad abdominal. En peso podría ser alrededor del 10% de una vaca, por ejemplo. Fíjate. Bueno, te interrumpí. No, está bien. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Mira, en esa imagen sí se puede ver más o menos el tamaño que ocupa en el animal, ¿no? Entonces, dentro del rumen, como el animal per se no puede extraer la energía que le darían las hierbas que comen, pues entonces hay muchos microorganismos, como bacterias, arqueas. Estas arqueas
están presentes en muy pequeña proporción, pero son importantísimas, porque gracias a ellas es que se produce metano. ¿Cómo son las arqueas? Pues son como precursores de bacterias, evolutivamente hablando, son como unas células que son más antiguas que las bacterias, son de naturaleza muy elemental, pero no por eso menos importantes ni menos complejas. Ahora, por ejemplo, en que vivimos en una atmósfera oxidante, es decir, en presencia de oxígeno, a diferencia de la Tierra primigenia, en donde el porcentaje de oxígeno era muy menor, y entonces se vivía en una condición anaerobia, y pues la vida celular pues tenía otras manifestaciones, entre ellas las arqueas. Ahora los nichos ecológicos en donde están las arqueas pues están muy restringidos, puesto que nuestro planeta ya no es el que era al principio, cuando se empezó a manifestar la vida. Entonces, estas arqueas requieren condiciones de ausencia de oxígeno para sobrevivir, requieren pHs más o menos neutros, ¿no? Y son capaces de utilizar hidrógeno, por ejemplo, y dióxido de carbono como precursores para su propio metabolismo, para funcionar. Entonces, pues eso las hace diferentes a otra clase de organismos como nosotros, por ejemplo, que necesitamos obtener las fuentes de carbono, pero de moléculas orgánicas. No podemos nada más comer CO2, ¿no? Sí, ¿no? Ese es un producto de desecho nuestro. Y del desecho de muchos organismos. Por ejemplo, en el rumen, les decía, en esta cavidad tenemos una condición de total ausencia de oxígeno. Es una cámara, digamos, fermentadora, pero anaerobia. Entonces ahí pueden vivir cierto grupo de microorganismos, no todos, hay bacterias que podemos encontrar en el ambiente así exterior y ellas sí requieren presencia de oxígeno. En cambio, las que viven en el rumen, no. Y ahí conviven entonces arqueas, que son las productoras de metano, bacterias, protozoarios, hongos, levaduras y a veces hasta virus. Una super fiesta que hay ahí. Super fiesta, sí. Y gracias a ellos, al conjunto, porque ese es un ecosistema. Tiene que haber cierto grado de nivel entre ellos. Exacto, de regulación y de regulación metabólica y quién ocupa nichos y quién no, para que el animal esté saludable. Entonces, ¿qué es lo que haría que se descomponga esta proporción de cada uno? Pues puede ser en parte lo que come el animal, ¿no? Ese es un nicho de intervención, digamos, para mejorar la salud de los animales y todo. Eso tiene mucho que ver. Tiene que ver también la cantidad de agua que pueda beber un animal. ¡Ay, qué tremendo! Y ahorita que hay tanta sequía y calor. Sí, es realmente importante esa parte, porque, bueno, el año pasado tuve la suerte de ir a un congreso, justamente donde se hablaba de microbiota intestinal y había una parte importante de microbiota ruminal y de emisiones, ¿no? De control de emisiones y de estas políticas de cero emisiones en el mundo, etcétera. Y entonces había un doctor que exponía sobre su experiencia en las emisiones de metano en África. Y decía que para ellos en realidad el problema de las emisiones no era tal, porque el problema es la carencia de agua, en donde los rumiantes están teniendo otro proceso de adaptación, en donde ni siquiera pueden tomar agua suficiente para producir la cantidad de saliva requerida para poder hacer su propia rumia. Wow. Sí, pues sí, vivimos en un mismo planeta, pero como si viviéramos en diferentes mundos, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad. Y entonces, bueno, están estos organismos en el rumen, y tú lo que estudias son esos microorganismos. Sí, con orientación a administrar alimentos o aditivos vegetales que permitan mejorar la composición de la microbiota en el rumen y que con eso se mantenga o se mejore la calidad productiva de los animales, es decir, la carne y la leche, pero se reduzcan las emisiones de metano, también como para ayudar un poco al ambiente. Porque, o sea, cuando hacen popó o cuando sacan gases. Así es, y eruptan también. Como es este proceso de que va y viene en la rumia, pues eruptan mucho los rumiantes. Y entonces en ese proceso en realidad sale mucho metano. ¡Wow! Sí, más que la emisión de gases como los conoceríamos nosotros, es más en la eruptación.
Fíjate. Porque está más cerca de la boca el rumen, que como vimos de todo el otro trayecto hasta pasar a la salida natural. Entonces me decías que esta rumiación tarda como cuánto en el día de que comen. Puede permanecer la materia sólida en el rumen hasta 48 horas, pero los rumiantes se la pasan comiendo. O sea, si uno ve una vaca, come, y luego se acuesta un rato y vuelve a comer, y vuelve a comer, y vuelve a comer, así. Entonces, pues... Esta emisión de metano con los... Es constante. Eructos. Ajá. Es todo el tiempo. Sí, básicamente. Y no es no es una vaca, ni es un borrego, ni es... No. O sea, entre las grandes poblaciones de ganado para producir la carne que comemos... Se considera una de las mayores fuentes de metano en el mundo la producción ganadera. Entonces hay países en donde hay mayor producción. México tiene una muy alta producción de carne, pero Argentina, por ejemplo, es un productor muy grande de carne. Ajá. La India es un cultivador de vacas, aunque no se las comen, pero digamos, los consideran como animales sagrados y así. Entonces tienen una cría muy, muy amplia de vacas. No como las nuestras, pues son otras razas de vacas. Pero, entonces este gas provoca también el calentamiento. Sí, se libera. Y la contaminación. Se libera al ambiente, sí. Es que fíjate lo que platicábamos antes de empezar. Siempre que hablamos de contaminación, como somos citadinos, ¿no? Dices, los coches, las industrias, los aerosoles, pero en realidad el que se produzca tanto ganado para nuestro consumo, también estamos contribuyendo. Sí, tiene un impacto muy alto la producción de metano desde el punto de vista de la industria ganadera, muy, muy alto. De hecho, ha habido el planteamiento de que cambiemos nuestros patrones de consumo, dejemos de ser tan consumidores de carne y entonces nos volvamos más vegetarianos. Quiero decir, no totalmente, pero sí que haya mayor consumo de vegetales, menos de carne, porque eso implicaría una menor producción. Por lo menos así desde el punto de vista teórico. En la práctica, no sé qué tanto reduciendo el consumo se va a reducir la producción. En realidad ahí podría ser un desperdicio, porque se siguen produciendo animales que finalmente no van a ser consumidos y entonces se vuelve otro problema. Se vuelve otro problema. Entonces el tipo de investigaciones como la que tú haces es cómo generar mejores condiciones de este proceso que lleva a cabo el rumen para que no se emita tantos gases contaminantes. Sí. Y es buscar aditivos vegetales, o sea, no cambiar por completo la alimentación de los animales, sobre todo domésticos. Hemos trabajado más con vacas, toros y ovejas. Aunque igual hay otros proyectos en puerta, ¿no? Pero la idea es suministrarles plantas que pueden ser, por ejemplo, conocidas por sus propiedades medicinales o las que se usan como condimentos y esto, que tienen muchas propiedades, pues no solo de sabor, sino se llaman metabolitos secundarios. Son moléculas que producen las plantas y que tienen efecto sobre pues el metabolismo de los microorganismos en el rumen y eso a su vez sobre los animales. Entonces, en la imagen que vemos ahorita, por ejemplo, estamos viendo ya solamente el rumen y cómo el efecto que tienen tanto las bacterias como las arqueas en lo que pueden degradar de estos alimentos naturales y de los aditivos, entonces va a poderse pasar, por ejemplo, al intestino delgado, en donde ya se absorben compuestos, pero para que los aproveche el animal. Y eso tiene después efecto en el hígado, por ejemplo, ¿no? Y eso mejora también la actividad del animal. Y tiene efecto en el tejido adiposo para que se produzca una cantidad suficiente, no exagerada de grasa, ¿no? Tiene efecto en el músculo para que se aumente la masa muscular y se aumente el peso. Vamos a comer cuando nos hagamos los filetitos. Así es. O cuando nos tomemos leche también. Oye, es lo mismo que nosotros, según lo que comamos, sí, va a ser las emisiones. Es que de veras que me ha parecido sorprendente, y lo contaba con mis hijos, que yo crecí en una época en la que nos dijeron que el hombre es lo máximo,
Y el mundo natural que está ahí de piedritas, de animalitos, de aire, todo estaba para nuestro consumo, ¿no? Pero ya me tocó en los 80s que surgió esta cosa de la ecología, y aquí fue toda una discusión en la UAM, ¿no? El nuevo concepto de la ecología, y me ha tocado ver cómo cambió de repente, que, oigan, no es la naturaleza lo que está allá afuera, somos parte, Sí, sí. ¿no? Y cambia por completo la manera de ver el mundo. Y todas estas investigaciones que me han estado platicando en este programa, es precisamente eso, cómo hacernos conscientes de que nosotros somos parte de la vida y que lo que hagamos funciona igual que los otros, con sus matices. Sí, sí. Pero es lo mismo, lo que comamos es lo que nos va a traer grasa, enfermedades, y lo mismo pasa con los rumiantes. Sí, exactamente. Y si hay, me imagino que si están en esas hierbas, algunos tóxicos o... Por ejemplo, ahora que hay así riego masivo con pesticidas, entonces los animales se los comen. Y eso pues tiene efecto sobre su microbiota ruminal y entonces empiezan a morir estos microorganismos. Claro. Y eso implica entonces que ya no tienen el mejor aprovechamiento de esta energía que podrían sacar de los pastos, digamos, y entonces desperdician mucha energía en forma de emisiones de metano, porque el metano, que en su estructura química es un carbono con 4 hidrógenos, tendría todavía chance como de sacarle un poco más de jugo desde el punto de vista de la energía que puedes obtener de ahí, para utilizarlo todavía para formar parte de alguna otra macromolécula, por ejemplo proteína, ¿no? O lípidos, que son así como los que nos quedan más claros en el uso de los rumiantes. Entonces se desperdicia, digamos, mucha energía que el animal, cuando ya no se puede hacer nada más porque no tiene un buen contenido bacteriano, digamos, en el rumen, entonces las arqueas lo que hacen es utilizar los hidrógenos que hay ahí para liberar metano. Y entonces se considera una pérdida energética. Y de hecho, desde el punto de vista de la producción ganadera, se considera que se puede perder 10 hasta 12% de la energía metabólica de los animales en forma de metano. Oye, una vaca y estos rumiantes, ¿todos tienen unos años de vida similares? Pues depende, porque si las están criando para consumo de carne, su vida es más reducida. Las vacas que se utilizan para producción de leche, digamos, tienen un tiempo de vida más largo, ¿no? Y las mantienen en producción desde cierta edad. Oye, a ver, entonces, ¿qué es lo que ves en tu microscopio? En realidad no veo en el microscopio. Podemos ver la siguiente imagen. Como decíamos, el rumen es un sistema muy complejo en donde viven muchos microorganismos. Y recrear las condiciones que hay dentro del rumen para cultivar a todos los microorganismos que viven ahí, o sea, que recrearlas en el laboratorio no es sencillo. Primero, porque hay una total ausencia de oxígeno. Entonces, sí se tienen cámaras de anaerobiosis y sí se pueden cultivar en el laboratorio algunos de los microorganismos, pero no todos. Entonces, ha ayudado mucho en la actualidad, desde hace unos años ya, que no se tienen que ya hacer aproximaciones a conocer estas comunidades microbianas solamente desde el punto de vista del cultivo, sino también a través de la metagenómica. Entonces, lo que hace uno es se mete una sonda esofágica hasta el rumen de los animales, se extrae un poco de líquido ruminal y ese líquido ruminal pues tiene una parte media sólida porque pues todavía no se ha acabado de procesar todo lo que comieron, ¿no? Entonces de ese líquido medio masita se extrae. ¿Estás como el vómito? Más o menos. Porque no lo es, porque no lo... Es un poco más líquido, pero sí tiene una fase ahí media sólida todavía. No se le ven pedazos así grandes de pasto ni nada. El olor puedo decir que no es agradable. Pero, digamos, trabajamos con ese líquido ruminal y lo que hacemos es extraer DNA de todo lo que hay ahí. Es decir, se extrae DNA de bacterias, arqueobacterias, o bueno, estas arqueas metanogénicas, protozoarios, hongos, levaduras, virus, y puede venir también un poco de DNA vegetal, pues proveniente del alimento. Quizás un poco de DNA animal, por aquello de que hubiera alguna descamación mientras se mete o se saca la sonda esofágica. Y entonces de ahí se extrae el DNA de todo lo que hay ahí, de esa comunidad.
Y así por los diferentes animales que vamos viendo y con los tratamientos, con los diferentes aditivos poliherbales. Ese DNA se manda a, digo, es una mezcla de DNAs así de diferentes tamaños, diferentes orígenes, se manda a una empresa en Estados Unidos a hacer una secuenciación masiva. Pero no secuencias todo el DNA, sino secuencias un fragmentito nada más de un gen que nos sirve exclusivamente para identificar poblaciones de arqueas y de bacterias, que ese es nuestro interés ahorita. Estamos ahorita explorando también para ver otro pedazo de gen para ver o identificar, digamos, a las poblaciones de protozoarios y hongos. Pero este pedacito de gen tiene la gracia de que es un gen que codifica una de las subunidades de los ribosomas. Los ribosomas son organelos, digamos, que todas las células tienen y sirven para sintetizar proteínas. Y ese DNA que les digo, ese gen, codifica para una parte de ese ribosoma, pero solamente de bacterias y arqueas. Entonces, es súper específico, porque nos permite, así como un etiquetado taxonómico, nos permite hacer una diferenciación entre, a veces, géneros y hasta especies bacterianas. Claro que ahorita ya, en este momento, hay otras técnicas más finas para hacerlo de como lo hacemos ahora, pero siguen siendo caras. Claro. Entonces, ahorita todavía estamos accediendo a la tecnología, digamos, más común y todavía a un precio razonable. Entonces, lo que hacemos es, extraemos el DNA, evaluamos la calidad, ¿no? Que tengamos una buena cantidad de DNA, que esté en buen estado, es decir, no se degrade, lo mandamos a hacer una secuenciación masiva y ahí lo que hacen es, te digo, tener un montón de fragmentitos de ese gen, nada más. Y tiene la ventaja de que tiene regiones muy conocidas entre todas las bacterias y todas las arqueas y otras regiones que son hipervariables y nos permite diferenciar entre unas especies y otras, entre unos géneros y otros. Y así llegamos a hacer asignaciones taxonómicas y saber cómo es que está compuesta la comunidad. Entonces llegamos a saber cuántos géneros bacterianos hay, cuántas familias bacterianas hay, cuántas familias de arqueas y en qué proporción están cada unas respecto a otras. Claro. Y si eso se modifica con los aditivos alimentarios que estamos dando. Oye, entonces me imagino, dado que es algo tan específico, tan molecular. Totalmente molecular. Trabajan en equipo con otros investigadores. Sí. ¿Cómo trabajas este tipo de cosas? No es yo me meto a investigar y ya, no. No. Es muy complejo el trabajo de este tipo. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en el grupo de la cátedra. Entonces tenemos varios alumnos de posgrado, cada uno con sus proyectos, y eso nos ha permitido trabajar con diferentes animales, ¿no? Con vacas, con toros, con borregos y con diferentes aditivos alimentarios. Entonces, es un grupo bastante amplio aquí en la UAM, pero que además tiene interacción con grupos en Michoacán, en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Entonces, ¿Y todos son químicos? No, la mayor parte de ellos son veterinarios y agrónomos. Claro. Entonces, de hecho, yo no trabajo con los animales, o sea, yo no voy y extraigo las muestras, a mí me las traen los alumnos y se ríen mucho mis alumnos veterinarios porque no tengo pero ni el menor contacto, soy citadina así totalmente, o sea, nunca he estado cerca de un borrego. El otro día me decía Alejandro Azaola, estamos hablando del ajolote con un especialista en ajolotes, dice, ¿me podrías juntar las caquitas del ajolote? Dice, porque yo trabajo con caquitas del ajolote. Sí. Ya me las trae, pero no voy con el ajolote, no le saco nada, simplemente me traes la muestra para yo ver qué microorganismos están ahí. Así es. Así es. Digo, yo afortunadamente ahorita trabajo nada más con el líquido ruminal, pero también me tocará trabajar con caquitas, pero de caballo. Lo que es muy padre es esto de cómo a veces se piensa que una persona va a hacer todo. En realidad es un trabajo múltiple, interdisciplinario. Totalmente. No puedes hacer de todo. Incluso los mismos recursos, me imagino,
en algún instituto habrá un equipo, en otros habrá unos insumos, en otros habrá otras cosas, que eso permite que salga adelante una investigación. Sí, claro, claro, o sea, desde hacer la cría de los animales, ¿no? Hacer el montaje de los experimentos, porque tiene uno que trabajar igual con la UNAM, ¿no? Con las granjas que tienen, con la Facultad de Veterinaria, ¿no? Y tener las instalaciones para la cría de los animales, la administración de los tratamientos. Y por otro lado, bueno, la toma de muestras y el análisis, porque no es nada más lo que yo hago, sino que tenemos que eso correlacionarlo con otras mediciones en los animales. Por ejemplo, tomar sangre de los animales y mandarlo a analizar a otro laboratorio, me parece que lo hacemos en San Luis Potosí, ¿no? Ver la composición de los alimentos, porque estábamos probando poliherbales comerciales. Entonces, ver cuál es como el perfil de los alimentos, y eso sí lo hacían en el IPICIT en San Luis, ¿no? Las cromatografías de gases masas para ver cuáles son los compuestos vegetales que están presentes en esas mezclas y que pueden tener efecto sobre los microorganismos del comer. ¿Qué puede ser tóxico? ¿Qué puede ayudar a que tenga mayor proliferación? Por ejemplo, bacterias que se dedican a comer fibra, ¿no? Entonces, pues si estás dando mayor cantidad de fibra en la dieta, pues va a haber más fibrolíticas. Claro. O si das mayor cantidad de grano, bueno, pues entonces va a haber más amilolíticas, porque son las que se dedican a romper almidón. O si se está dando una proporción de aceite, por ejemplo, estábamos probando también algunos aceites como mitigadores de la producción de metano. Bueno, pues entonces, ¿qué bacterias se ven afectadas? ¿Y por qué, no? O sea, ¿cómo es que hay un recubrimiento de las partículas vegetales por el aceite, por ejemplo, aceite de coco? Entonces, todo eso lo vamos haciendo en diferentes lugares. Igual mandar a hacer la secuenciación a Estados Unidos, porque aquí, aunque hay lugares en México donde se hace, todavía nos sale más caro que mandarlo a otro lugar, ¿no? Sí. En Canadá, por ejemplo, hay una universidad donde se hace a un precio súper accesible, pero pues están demandadísimos y los resultados pueden tardar 6 u 8 meses. Entonces tampoco es que tengamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que ir así como buscando otras conexiones. Y sí trabajamos partecitas, cada quien en lo que sabe hacer, y entonces después nos reunimos y tenemos así como seminarios conjuntos para poder armar la historia, sí. ¿Y cómo estás en el laboratorio? ¿Cómo se llama el laboratorio de aquí? Estoy en el laboratorio de Ecología Molecular. Ecología Molecular, que pertenece al Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Biológicas. Sí. Y tú, ¿cómo compartes esto que haces de investigación con tus alumnos de licenciatura? Pues les platico un poquito lo que hago, pero en realidad yo doy clase en la licenciatura en QFB y en el módulo 11 de los 12 que tiene la licenciatura, y ahí, digamos, el problema eje del módulo no está tan directamente relacionado con lo que yo hago. Que aparte en el laboratorio de ecología molecular tenemos otro proyecto paralelo, que es también la identificación, también metagenómica, de bacterias asociadas a raíces de cactus. Sí, ya entrevistamos a Hugo. O sea, entonces, digamos, ahí tenemos como ese paralelismo en cuanto a que trabajo con microorganismos, comunidades microbianas en diferentes ambientes. O sea, me ha tocado incluso trabajar en microbioma gastrointestinal de perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que me dedico es a los microbiomas de nichos así específicos. Exacto. Sí. Oye, otra cosa, tú estabas en la prepa, tenías 17 años, 16, y de repente te dicen, ya vamos a terminar y tienes que escoger área. Sí. ¿A qué área te vas? ¿A la 1, a la 2, a la 3, a la 4? La que tenga matemáticas o la que no tenga, que siempre es como el factor de decisión. De decisión, ¿no? Pero aparte estás entre que tienes hormonas, haces ejercicio o no lo haces, vas a fiestas. O sea, estamos en una etapa muy importante de la adolescencia y nos piden una decisión de vida. Para toda la vida, sí. Todos me hacen esa cara porque yo la hice también, ¿no? Como decir, ¿cómo me pides eso? Hasta se me vuelve a enchinar la piel, porque es una decisión muy fuerte. No sé si en las nuevas generaciones les resulta tan fuerte. Creo que sí, porque a mis hijos dicen, ay, no sé, mamá. Bueno, ¿qué te hizo estudiar esto de biomédicas? ¿Dónde te enteraste así en la calle? Ay, mira, estudia biomédicas.
No me enteré así. Fue en realidad un camino muy, no voy a decir tortuoso, fue muy azaroso. Exacto. Yo de niña quería ser botánica, porque me apasionan las plantas. Ajá. Y fue muy triste cuando me enteré que una licenciatura en botánica no existe y que debería ser bióloga para luego ser botánica. No me acababa de entusiasmar, no por ir en detrimento de lo que hacen los biólogos, pero soy muy citadina, tengo un montón de alergias a todo. Sí, no, olvídate. Y ser bióloga iba a hacerme Implica sufrir. tener resistencia a los moscos, bichos, polvo, polen, pasto, o sea, en serio soy alérgica a muchas cosas, entonces me lo pensaba mucho. Y dije, bueno, voy a ser arquitecta como mi mamá. Pero mi mamá me decía, no, por favor, la vida como mujer siendo arquitecta es muy difícil, porque a mí lo que me entusiasmaba pues era así como hacer construir, obra. ¿sí? Me decía, no, es un mundo muy de hombres todavía, tratar con trabajadores de la construcción es muy complicado siendo mujer, porque todavía hay así como una reticencia de, ¿y esta vieja cómo me va a venir a decir qué hacer? ¿No? Entonces, era complicado. Y entré a la prepa. Yo tengo una hermana que sí se dedica a dar clases y también a construcción, y sí se requiere un temperamento. Yo la veo actuar con los albañiles, es muy respetuosa, pero no tajante, y no le pueden decir, hey, guapa, cero, no te puedes prestar a eso, pero sí se requiere como un temperamento, ¿no? Ajá. Y yo no creo que yo lo tuviera, francamente. Lo bueno es que uno se conoce. Bueno, sí, también. Sí. Y luego entré a la prepa queriendo ser arquitecta y mis maestras de química y de biología en segundo año me dijeron las dos, no, espérate, debería ser bióloga o debería ser química. De manera que así elegí área 2. Nunca fui buena para las matemáticas, me daban mucho miedo. Después me he dado cuenta que sé más de lo que creo que sé y las aplico mejor de lo que creo, pero pues uno crece con miedo, ¿no? A las matemáticas. Y dije, bueno, en área 2 ahí más o menos lo voy a librar. Y estando en área 2 tenía así un grupo, éramos 4 amigos inseparables, éramos 3 mujeres y un varón, y él fue el que había descubierto la licenciatura en biomédicas. Dijo, seamos biomédicos. Bueno, vamos a hacer el examen juntos, porque hay un proceso de selección ahí singular, entonces había que presentar, aunque nosotros teníamos el pase reglamentado. Sí, pero tienes que cumplir con los requisitos. Entonces había que hacer un examen de conocimientos, luego un psicométrico y luego un... planteamiento, ¿qué vas a hacer, no? Sí, ¿cómo le llaman esto? Un propedéutico. En ese momento duraba una semana y te evaluaban todo el día diferentes investigadores con lo que cada uno cree que debería tener un investigador. Entonces pasé la primera fase, la segunda fase, pasé al propedéutico y ahí tuve algunos tropiezos. Por ejemplo, yo de chica estudié violín muchos años. No era particularmente buena, pero digamos, era algo que me relajaba. Y ahí lo comenté con algunos de los investigadores y me decían, no, espérate, es que la ciencia y el arte no se pueden llevar en conjunto. Después yo me he dado cuenta que sí. Y bueno, he sido también apasionada lectora de Sherlock Holmes toda mi vida. Y decía, pero ¿cómo no? O sea, él tocaba el violín y era investigador. Y no, fue un motivo de burla. Hubo otras cosas durante la evaluación, así donde teníamos que poner a prueba nuestra capacidad de abstracción, y hubo cosas que yo de plano no podía hacer, como armar estos que se llaman tangrams. Soy malísima, pero mala para eso, y para los rompecabezas, y eso me obnubilan, o sea, no tengo talento natural para eso. Para otras cosas sí. Y sorprendentemente me quedé yo y bueno, el compañero no. Razón por la cual luego... ¿A dónde se fue a estudiar el compañero? Entusiasta en QFB, es un brillante QFB. Okay. Y en biomédicas, ya que supiste que sí te quedas, ¿qué es lo que imaginabas que ibas a...? No tenía idea. O sea, yo fui de acompañante y de pronto me vi ahí y descubrí un método de enseñanza que milagrosamente se parece mucho al sistema modular. Entonces, yo mis primeros años de escuela los hice en De Crolí, que era una escuela activa, y te hizo fluir ahí. Me hizo fluir. Cuando yo entré a biomédicas dije, pero de aquí soy, ¿no? En donde en mi generación éramos muchos y éramos 13.
Y teníamos las clases en una mesa redonda y todos platicábamos y los profesores nos hacían dar clase a nosotros. O sea, la UAM Xochimilco, tronco interdivisión. Algo así, algo así. Sí. Entonces, en ese momento para mí fue como muy natural y lo disfruté muchísimo. Claro. Y dije, sí, de aquí soy, totalmente de aquí soy. Y la vida después me trajo para acá, o sea, de manera totalmente insólita, ¿no? Porque, bueno, la licenciatura dura 4 años, me especialicé a trabajar con plantas y microorganismos, ¿no? Oscilé ahí. Y seguía trabajando con maíz, luego el doctorado lo hice en interacción maíz-hongo, pero era un hongo patógeno. Entonces, yo tenía mucho esa idea, que se tiene en general, de que los microorganismos son malos, ¿sí? Enferman, dañan. Fúchila, Sí, lávate las manos y te enfermas. ¿no? Y sí, o sea, sí, pero hay que ver la otra cara de la moneda Claro, también. por algo existe. Claro, En ciertas condiciones. en ciertas condiciones. Y si no fuera por los microorganismos, el rumen no funcionaría, no podríamos comer ni carne ni leche, y además nosotros no funcionaríamos, porque nuestra También. microbiota intestinal está compuesta por una cantidad enorme de bacterias. Y si nos ponemos en proporción, ¿no? Las células humanas y las células bacterianas, somos más bacterias que células humanas. Si lo vemos desde el punto de vista de los genes, tenemos más genes bacterianos que propios. Entonces, pues hay que ver ese otro lado. A eso voy. Somos parte. Lo que pasa es que todo lo desconocido nos daba miedo. Así ¿no? es, y éramos había que totalmente combatirlo. antropocéntricos. Exacto. Y este cambio ha sido maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Maru, fíjate que nos están, no nos preguntan, pero te mandan muchos besos. ¿Quién? Ay, ¿quieres saber? Sheila Carrasco, Mira. Rigoberto Vázquez, Montse, Mayo Gómez, Vanessa Sánchez y La Trejo, que nos siguen todas las charlas, ¿eh? Mira. Dice Eduardo Cortés, ay, Eduardo Cortés desde Saltillo, desde Hermosillo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Es mi primo. Ay, mira. Nancy MCB, Horacio Baltazar, Yaretsi Guadalupe, Verónica Congo, Ale Hernández, Raquel MCB, Ceci Pliego, Alex Hernández. Ale Hernández dice, qué excelente ponencia, muchas felicidades a la Muchas doctora. gracias. Esteban Castellanos, hay un querido amigo dramaturgo, Mira, también nos está viendo. Completo. Sí, el público es muy lindo porque puede ser alguien de teatro, sí, de química, de una ama de casa, sí, un maestro, un alumno. Eso es muy bonito que nos Pues compartan. Joaquín Alfonso, Ervin Estefano, saludos Ervin, él fue el director del Parque Ecológico de Xochimilco. Wow. 30 años, Ervin. Por ahí, desde que se fundó. Carlos Hernández, felicidades a la doctora. Orlando Madariaga, María Toxli, Jesús Baena. Ay, qué lindos. Sí, qué padre, qué emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá y puedan compartir esto que platicamos, porque es muy lindo saber que hay alguien que investiga el rumen, las bacterias, que ese rumen estén los rumiantes, sí, que esto de regurgitar, yo lo he oído de los pajaritos. O de los que pingüinos, comen, ¿no? Ajá, y que comen, se lo guardan y se lo llevan a sus crías, sí, pero no que ellos mismos lo están procesando, regurgitando, y que el esófago tiene esta función que nosotros lo regurgitamos, estamos enfermos. Así es. Y es puro ácido que te quema, y en el caso de ellos no, es un proceso para el cual está hecho este sistema digestivo. Sí, es una adaptación evolutiva, justo para poder obtener algo de energía de lo único que pueden comer, que además, ¿cómo te imaginas que es la pura hierba y nos dan proteína? Sí, parece que nos magia. Permitió transformar nuestro organismo de lo que éramos antes, sí, 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 ¿no? A poder tener la fuerza de los seres humanos que ahora también nos estamos echando a perder comiendo tantas cochinadas. Sí. Dice Verónica Congo, felicidades doctora Maru, abrazos y un orgullo haberte conocido por medio de tu mamá, a quien quiero mucho. Saludos. Oye, se nos está olvidando porque en la portada de la presentación se señaló el agradecimiento a quien hizo las ilustraciones para tu presentación. ¿Quién es? Bueno, démosle las gracias y reconozcamos un trabajo hermosísimo. Sí, el maestro Felipe de la Torre, mi papá. Que papá, es artista plástico. Y que lo ha orillado a esta mujer a que se vaya a la ilustración científica. Sí, con totalmente. Mucho talento, porque si vieran las imágenes están verdaderamente finas, descriptivas, muy,
muy bien, muy claras. Pues, y bueno, he orillado a mi papá a hacerme dibujitos desde siempre y ya se dedica mucho a esto de la ilustración científica. Qué maravilla que pueda hacerlo contigo. Sí. De hacer su propia obra a poder compartir también como lo haces con otros investigadores. Sí. Es un privilegio tener papás así. Sí, qué emoción. Sí, qué emoción. Gracias. Jesús Baena, Verónica Congo. Y bueno, pues vamos a tener que terminar. ¿Qué quisieras decirle a la gente que nos esté escuchando sobre por qué hacer investigación o por qué dejar de consumir cosas para generar metanos que estamos dañando el ambiente y lo estamos calentando y ahorita está terrible? Está terrible. Pues bueno, lo que creo que debería así como quedarse de aprendizaje es aprender a tener un consumo responsable. No se trata de etiquetar a productos como buenos o malos, ¿no? O decir no comamos más carne porque eso daña al ambiente. Bueno, también va a dañar al ambiente un día dejar de consumir carne y todas las empresas y toda la industria ganadera se viene abajo y se tendrían que sacrificar muchísimos animales, ¿no? De una forma totalmente irracional e insensible. Sí. Entonces, sí, o sea, tendríamos que modificar nuestros patrones de consumo, hacerlos más conscientes, más responsables, pero de manera gradual, de forma que esto reditúe en un beneficio para todos. Sí. O sea, para los humanos, para los animales, para el ambiente, para las empresas, para todo el mundo, ¿sí? Entonces, que podamos, pues, darnos cuenta que no somos lo más importante en el ambiente, no somos los dueños de la naturaleza, somos una parte, podríamos decir, casi insignificante de la naturaleza en cuanto a nuestra permanencia en el planeta, pero no en cuanto al efecto que hemos provocado. Entonces, conducirnos de manera racional, sumando todos estos años de evolución que nos permiten estar aquí y comportarnos como los seres racionales que deberíamos ser. Que se supone que nos hicieron así para ser mejores, ¿no? Así no es. Para tener unos comportamientos inadecuados. Conocer sobre todo esto del manejo, esta palabra que usan mucho los ecologistas o medioambientalistas, el manejo. El manejo sustentable. ¿No? Y bueno, la sustentabilidad va hacia varios aspectos. No es nada más pensar solo en el ambiente o solo en la producción económica, ¿no? Hay que pensar en la salud, hay que pensar en el bienestar humano y animal, hay que pensar en la rentabilidad que va a tener un proceso, ¿no? No es nada más querer aplicar tecnologías verdes por aplicarlas, ¿no? Porque a veces tienen un costo más elevado desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista biológico. Entonces, sí hay que pensar en en este comportamiento sustentable desde varios aspectos. Y lo podemos hacer desde nuestro comportamiento individual y eso va teniendo efecto en los de alrededor y así cada vez se van haciendo los nichos más grandes. Pues por eso creo que tener la oportunidad de tener estas pláticas con ustedes, donde nos cuentan así en charla de café qué es lo que hacen, creo que ayuda mucho para que vayamos enterándonos de muchas cosas y lograr esta reflexión consciente de hacia dónde vamos. Y recuerden esto de los rumiantes, finalmente lo procesan y lo llevan a su organismo para tenerlo digerido, absorbido para bienestar, y lo mismo pasa con el pensamiento rumiante. ¿También? Si están rumiando y rumiando una idea que no viene al caso, vayan a terapia, hagan respiración, hagan ejercicio, pisen el pasto descalzos y les juro que esa rumiación en algún momento se procesa, se alimenta y los hace conocerse más para estar mejor y entonces toman mejores medidas con el medio ambiente. Muchas gracias, Maru, por estar aquí, un placer. Gracias a Hugo Ramírez, que gracias a él, que está en el mismo laboratorio, conocí a Maru, que bondadosamente ha donado una casita para perros en situación de maltrato en Toluca. Es una labor que tenemos por ahí, mi hermana y mi familia. Y gracias, por supuesto, a la doctora Claudia Schifter, que ha andado por aquí, tu jefa de departamento, que ya la tuvimos acá platicando de un montón de cosas. Es un encanto esa mujer.
Y bueno, agradecer también al doctor Germán Mendoza. Germán Mendoza. Él es el coordinador de la cátedra en la que estoy trabajando. Sí, ya lo tendremos por acá hablando. Sí, también de me esos dijo. días. Sí, va a ser después porque él es muy entusiasta. Me dice, tú dime cuándo. Le digo, es que es hasta por septiembre. No te preocupes, yo puedo el día. Sí, es un personaje, ¿eh? Sí. Un gran investigador de la UAM. Y pues muchas gracias a la maestra Rocío Silva, que anda por ahí, es la jefa de la librería Luis Felipe Bojalí, donde estamos en este momento haciendo la transmisión. A todos los compañeros trabajadores que están en la librería, que siempre están buscando que todo fluya adecuadamente para que podamos estar en este recinto cultural de difusión del conocimiento, y a nuestro equipo de trabajadores de la sección de producción videográfica y sonorización, que a la cabeza está mi compañero Oscar Zavala. Bueno, y por supuesto a la maestra, la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, donde pertenece este proyecto de divulgación de la ciencia, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco, que apoya el proyecto de divulgación de la ciencia. Muchas gracias y nos vemos el jueves. ¿Saben de qué vamos a hablar? Con un antropólogo de ciencias sociales aquí en la división, que quiere hablarnos sobre cómo eran las elecciones en la época de los aztecas. Wow. Ya que estamos de moda en el tema de las elecciones, no vamos a hablar de los partidos actuales, vamos a hablar de qué pasaba en ese mundo previo a la conquista, cómo se daban estas decisiones de quién controlaba el Estado, ¿no? Entonces me resultó súper interesante, está muy entusiasmado de compartirnos lo que él investigado al respecto. Pues los esperamos el próximo jueves 1:30 aquí por Facebook. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Ok, ya nos fuimos. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Sí. Yo me muero de calor siempre, oiga. Pero no te vayas porque nos tenemos que tomar fotos. Claro. ¿Con el micrófono todavía? Ya no. Sí, pero puedes quitar. Damos una fotito y luego con todos los que se quieran unir a la